Algunos están pidiendo, oremos por Israel y pedid por Jerusalén, por Israel. Pero muchos hermanos se les pregunta, ¿qué es Israel? Y unos dicen un país, otros dicen un patriarca, otros dicen una nación. Hay varios conceptos, pero mire, en el año 2100 aproximadamente antes de Cristo, es decir, hace unos 4100 años, el Dios que dirige toda la historia de la humanidad eligió a un hombre llamado Abraham y lo llamó para que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos. Ubicándonos en la geografía, Ur de los Caldeos está en lo que actualmente se conoce aproximadamente como Irak, de ese sector, de Ur de los Caldeos. Lo toma y le dice que salga a la tierra que el Señor le iba a mostrar. El propósito, estamos hablando de Israel, de Abraham para llamar a un hombre y a una familia, era para establecer un pacto con él y su descendencia. La cita de Génesis 17:1 dice, juntos, y estableceré mi pacto, subraya la palabra pacto, alianza, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, otra vez subraye, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Eso se llama, ¿qué cosa? Pacto. Entonces Israel aparece como pueblo, como nación, cuando se establece un pacto entre ¿quién? Entre Abraham y Dios. La primera pregunta, ¿Abraham pidió ese pacto? ¿Abraham buscó ese pacto? No, ese pacto vino de la soberanía de Dios. El Dios soberano eligió a Abraham y cuando lo eligió establece un pacto con él. Y dice la palabra del Señor, y también quiero hacer de la simiente de Abraham una nación en la tierra. Génesis 17:8 dice, lea por favor, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Subraye eso. Por eso son los conflictos de hoy, mayo del año 2021, porque hace 4000 años, según la palabra de Dios, el eterno Señor le dijo a Abraham, te daré a ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. Están haciendo conflicto allí dos grupos, el grupo de los israelitas, de los judíos, y el grupo de los palestinos, porque los dos reclaman, ¿qué cosa? Jerusalén, reclaman esa tierra. Por eso precisamente, ¿dónde se inició el conflicto? En la explanada de las mezquitas. ¿Qué es la explanada de las mezquitas? Creo que usted ha visto, todos creo que han visto alguna fotografía de Jerusalén. ¿Y qué es lo que más llama allí? Un arco, una cúpula amarilla. Sí la ha visto, ¿verdad? Esa cúpula amarilla que aparece en una fotografía siempre de Jerusalén, eso no es el templo, eso es la cúpula de la roca del pueblo musulmán. Y ahí donde está en la cúpula de la roca hay otra mezquita también. Por eso se llama la explanada de las mezquitas. Es como una gran avenida, y allí es donde estuvo el antiguo templo de Salomón. Cuando usted ha escuchado el muro de los lamentos, si ha visto el muro de los lamentos, es una parte del antiguo templo de Jerusalén, de aproximadamente unas 3 cuadras, hablemos, no más. Es lo que quedó del antiguo templo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Israel? Levantar el tercer templo. Pero no lo quiere levantar en Belén, en Nazaret, no lo quiere levantar en otro sitio. ¿Dónde lo quiere levantar? En el mismo sitio donde estuvo. ¿Y qué hay en el mismo sitio donde estuvo el templo?
las mezquitas musulmanas. Y acuérdese que la religión musulmana tiene como a Alá como su Dios y a Mahoma como su profeta. Y a Jesús lo consideran como otro profeta, pero no de la altura de Mahoma. Entonces son dos condiciones distintas. Entonces la palabra del Señor, cuando habla aquí y dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad, dígalo, perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay muchos personajes, incluso en este tiempo. La iglesia debe tener un equilibrio espiritual y también tener mucho cuidado cuando habla respecto a Israel o a los enemigos. ¿Por qué? Porque en el contexto sociopolítico en este momento hay dos corrientes. Una corriente que dice: oremos por Israel, la paz de Jerusalén, y pidamos por Israel. Esa es la corriente que está asociada al tema del cristianismo, porque hay una relación entre Jesús para los cristianos e Israel. Pero para un judío israelita no tiene relación entre su fe con Jesús para nada. Entonces hay que comprender eso. Y hay otra corriente que dice: no, pobre pueblo palestino, los que están en la franja de Gaza. Explicarles un poquito geográficamente de la franja de Gaza. Es lo que históricamente allí vivieron. ¿Qué pueblo? Los filisteos. ¿Usted se acuerda de Sansón? Bueno, Sansón era de lo que hoy es actualmente la franja de Gaza. Y la franja de Gaza es como un departamento de Colombia, una provincia de Ecuador, nada más, que está dentro de Israel. Y junto a Jerusalén hay una zona que se llama Cisjordania, donde también viven palestinos. Y usted en Jerusalén encuentra palestinos, encuentra árabes, encuentra musulmanes. Por eso el conflicto no es un conflicto fácil, porque no es que viven solamente israelitas, no. Hay musulmanes nacidos en Israel, de nacionalidad israelita, pero de fe musulmana. Entonces es un conflicto que hay que entenderlo de alguna manera. Pero lo que nos quedamos nosotros es que bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren los maldeciré. Hay personajes que se han puesto a maldecir a Israel, y no nosotros, sino el Dios de Israel ha tomado en cuenta por las palabras. Pero usted debe tener cuidado, porque algunos piensan que este es un conflicto netamente sociopolítico, pero hay otra connotación. Génesis 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. El pacto, por favor tome apunte con esto. Dios llama a Abraham, Dios lo llama a Abraham, lo elige a Abraham, pero Abraham tenía el libre albedrío de decidir obedecer o no, porque es un pacto, elección, pero no imposición. Dios elige a alguien, pero no le impone. Dios le invita a usted: obedéceme, y está en usted en obedecerle, no. Sírveme, está en usted en servirle o no. Dios nunca le dice: te obligo a que me obedezcas, te obligo a que me sirvas. Le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela, deja tu familia, y Abraham obedeció. Y cuando no tenía hijos le dijo: haré tu descendencia grande, y él lo creyó por justicia. Y cuando su hijo ya estaba aproximadamente adolescente, le dice: ahora sacrifícame a tu hijo. Y Abraham obedeció, y cuando obedeció le fue contado por justicia. Entonces el pacto de Dios con Abraham y con Israel está basado en el llamado, pero también en la obediencia. Dios no obliga a que los seres humanos hagan obligadamente lo que Él quiere. Dios exhorta, invita, conmueve, llama, invita a la obediencia. Y aquí hay un pueblo que le ha obedecido. ¿Y cuánto le dan un aplauso a Dios con todo el corazón? Porque le obedecemos por amor, no por obligación. Le servimos por amor, aleluya, no por obligación. Dele aplausos al Rey de Gloria con todo el corazón. Aleluya. Entonces mire, aquí viene el escenario de Israel. Dice: de acuerdo con su promesa,
bendijo al nieto de Abraham, Jacob, con muchos hijos. Además, cuando Jacob regresó a la tierra, escriba por favor, esto fue en el año 1900 aproximadamente antes de Cristo. Estamos hablando de 3900 años aproximadamente. Usted conoce aquella historia maravillosa que él vuelve y pasó con sus esposas, con sus hijos, el arroyo de Jaboc, y se quedó luchando ¿con qué? Con un ángel. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Y Oseas 12:14 describe eso diciendo: venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Bet-el le halló y allí habló con nosotros. Hay una tipología de Dios de manera angelical, y no es que el hombre vence a Dios, eso es imposible, sino que allí lo que se mira es la constancia. El nieto de Abraham llamado Jacob era usurpador, engañador y mentiroso, y quería cambiar esa condición. Él no quería bendición por usurpación. Recuerde que él le quitó la bendición a su hermano Esaú con engaño, pero él dijo: no, yo quiero que tú me bendigas, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Israel, entonces Jacob, hasta ese tiempo aparece como un personaje que busca bendición, que busca reconocimiento de la falta, que busca acercamiento a Dios después de haber fallado tanto. Creo que en la actitud de Jacob se mira la vida incluso del cristiano, cuando él decide enmendar sus errores y cambiar de actitud. Entonces, cuando ya rayaba el alba, aleluya, este personaje llamado Jacob dice: lo único que yo quiero es tu bendición. Y el ángel le dice: está bien, y desde este momento ya no te llamarás Jacob, ya no serás Jacob, que quiere decir usurpador, sino que desde este momento, tome apunte por favor, te vas a llamar Israel, que en el castizo, ¿cómo se dice? Israel. Y escriba por favor, ¿sabe qué quiere decir la palabra Israel? Escríbalo. Quiere decir el que lucha con Dios y prevalece. No quiere decir el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios y prevalece. Por eso, aleluya, cuando usted habla de Israel, usted sabe como lector de la palabra que el que lucha contra Israel como nación, como pueblo, no tiene las de ganar, porque Israel, por su naturaleza, por su nombre, por su característica, por su esencia, por lo que es como nación, quiere decir el que lucha con Dios y prevalece. Diga gloria al nombre del Señor Jesús. Diga gloria al nombre del Señor. Creo que tenemos claro ya que es Israel, ¿verdad? Israel no solamente es una nación común y corriente, es un pueblo